Conciencia de sí mismo. Psicología del alma. Capítulo 5. Preconciencia. Existen 3 grados de conciencia del ser que determinan el grado en que se tiene asumida su concienciación. Estos son preconsciente o inconsciente, consciente, supraconsciente. Preconsciente. Preconsciente es un estado que antecede al consciente y al supraconsciente. El preconsciente es el estadio de menor percepción del ser, donde se actúa en la personalidad, con los instintos, casi de forma ciega, con reacciones emocionales, psíquicas y arquetipos mentales que determinan la conducta. En el preconsciente están los arquetipos del no puedo, soy feo, no sé, no sirvo, me voy a enfermar, no tengo, y demás negatividades que, cuando afloran al consciente, pueden dañar la existencia. En el preconsciente también pueden estar los arquetipos positivos del yo puedo, yo lo hago, yo soy capaz, nadie me va a dañar, soy saludable y fuerte, tengo dinero y puedo, que hacen posible que mucho de esto se manifieste en la vida de la persona. La mayoría de las personas vive actuando de acuerdo a las grabaciones que tiene en el preconsciente. Apenas está consciente de las cosas, actúa, siente y piensa, pero casi no se da cuenta de cómo actúa, de lo que está sintiendo y pensando. No se plantea la existencia del ser y no está autoconsciente de ello, porque usa muy poco la mente. La preconciencia es un grado de inconsciencia, de no darse cuenta de las cosas, que lleva a actuar sin que se sepa por qué se hace cada asunto. Las percepciones no van acompañadas por el conocimiento y la reflexión. Impera la ignorancia y la desinformación. La ingestión de alcohol, de cigarrillos y drogas nubla el estado de percepción autoconsciente y contribuyen a la inconsciencia. Muchas personas viven preconscientemente, odiando, dividiéndose, compitiendo, desarmonizando, mintiendo, robando, usurpando, creyéndose más listas que los demás y se hacen daño a sí mismas porque ignoran que esto se les devuelve, perjudicándolas enormemente. Este es el primer nivel de la evolución llamado aula de la ignorancia, en el que vive el prehistórico, el obrero sin mucho conocimiento. El individuo necesita tomar conciencia del momento en que se está viviendo. El individuo necesita tomar conciencia del momento en que se está dividiendo, cuando está compitiendo, es superfluo, externo, poco profundo y que en esa preconciencia, sin darse cuenta, atropella y puede ser terriblemente agresivo. La gente vive en el preconsciente, se le pregunta cómo se llama la calle por donde va y no sabe, tampoco conoce la música que escucha, no sabe cómo está preparado lo que come, la causa de sus enfermedades. ¿Por qué odia al practicante de otra religión, al que procede de otro país o al militante de determinado partido político? ¿Por qué va a la guerra? No sabe a quién pone de presidente en unas elecciones y después se arrepiente, y todo esto termina dañando al propio individuo. Preconsciente es quien diariamente pasa la vida en una carrera de aquí para allá sin un objetivo y sin saber por qué. Inconscientemente, sin darse cuenta de lo que hace ni para qué lo hace. El preconsciente puede estar frente a un atardecer o amanecer extraordinario y no contemplarlo, no detenerse a ver los arréboles, el color de las nubes o el resplandor del sol. Igualmente, no percibe la hermosura de un día iluminado, nublado o lluvioso, no se detiene a ver la belleza del cielo. Asimismo, está frente al ser amado y no lo aprecia. A veces regaña, insulta, le reclama y daña a ese que quiere. Está delante de un maestro y no se percata de la importancia de lo que le comunica, ni de quién se lo está transmitiendo. Preconsciente es el que oye una pieza musical o ve una obra de arte sumamente importante y no la identifica, porque no ha desarrollado conciencia sobre eso. Ignora el asunto y ni siquiera pregunta, pues no siente interés por saber. Todo lo que se ignora es un punto vacío en la mente. Por el contrario, el tener conocimiento de las cosas conforma puntos de luz en la conciencia. En el preconsciente, la gente no se da cuenta, no observa lo suficientemente las cosas. Vive como en un estado de dormitación,
falta de alerta, en el que no se percibe ni se distingue mucho la verdad de la mentira, el mal y la bondad. Hay actitudes preconscientes al moverse, hablar, decir algo sin saber por qué, al hacer ruido en una conferencia o concierto, sin percibir que se molesta a los demás. Hay actitudes preconscientes al moverse, hablar, decir algo sin saber por qué, al hacer ruido en una conferencia o concierto, sin percibir que se molesta a los demás, al hablar mientras alguien canta, interpreta un instrumento o habla, interrumpiéndolo, y también al hacer gestos desagradables, pronunciar palabras agresivas, sin saber por qué o sin saber por qué se está hiriendo. Cuando una persona, que puede ser un director espiritual, dice que se realiza una práctica, se asuma una conducta, se pronuncia un mantra y se hace esto, obedeciéndolo sin pensar, eso es actuar preconscientemente, es inconsciencia y resulta gravísimo. Se está cometiendo una estupidez porque al no entender, no saber, se está actuando en contra del proceso de conciencia a la que induce el ser. Cuando se está preconsciente, no hay conocimiento propio, no hay mucho crecimiento interior y el progreso psicológico es lento. Hay casos lamentables en que las personas no se conocen a sí mismas, y aunque creen que sí porque asistieron a determinado curso o pertenecen a una escuela de pensamiento específico, eso es mentira, no están claras en casi nada, ni con su profesión, ni con su sexualidad, ni con la familia, ni con el lugar donde viven, y mucho menos con la vivencia espiritual. Todo este desconocimiento de sí mismo y de lo que acepta genera agresividad, descontento y frustración en el individuo, la familia y los círculos que frecuenta. Mientras alguien vive en conflicto, no puede conocerse a sí mismo ni llegar a la conciencia del ser. Cuando no se está claro consigo mismo, cuando no hay autoconciencia, la vida puede ser un caos, se puede estar generando sufrimiento y, peor aún, sin darse cuenta de que se está sufriendo por propia causa, porque es tanto el conflicto que hay en la mente que no se percibe que se está confundiendo, se tienen traumas y complejos, se es víctima de sí mismo. Todo esto se traduce en cansancio, rechazo, terquedad, estar mal con el entorno, rebeldía, desorden y desobediencia. Si alguien está en un grupo supuestamente espiritual, donde le ordenan hacer cosas diciéndole no hagas esto, haz lo otro, saluda al maestro, guinda la foto del maestro, lee tal libro, vota aquel otro, este mensaje es verdad, tal libro es mentira, allí no está desenvolviendo la conciencia. Por el contrario, están contribuyendo a que la persona sea un robot. No estar claro en un punto de la existencia hace que no se esté claro en muchos otros. Si se toma un diagrama, un mapa o una partitura y no se está claro en un solo fragmento, entonces no hay conciencia total de su contenido. Su plena concienciación se logra cuando se comprende la totalidad. Asuntos preconscientes. Hay asuntos de ti mismo de los que no estás consciente o plenamente consciente, como de por qué dices lo que expresas, actúas en lo que haces, sientes lo que sientes, te vas con alguien, das un grito, insultas, amas, arrebatas o haces cualquier cosa. Esto siempre trae consecuencias que, depende del hecho, serán agradables o desagradables. Por haber sido actos inconscientes, se escapan del control del ser. Es bueno darse cuenta de lo que es actuar inconscientemente y conscientemente. Cuando se actúa inconscientemente, se está fuera del ser, y cuando se actúa conscientemente, puede que se esté en el ser, aunque no siempre es así. Por ejemplo, cuando la persona miente, manipula, reclama lo que no le pertenece, estafa, agrede, divide, daña, traiciona, critica injustamente, calumnia o mata, puede que crea que se está consciente de los hechos, por muy perjudiciales que sean, pero está inconsciente de que está dañando, haciendo sufrir a los demás, quebrantando leyes de la naturaleza y que, como todo quebrantamiento de una ley, esto traerá consecuencias no muy buenas. Saber esto e ir tomando conciencia de ello va centrando un poco en el ser para no ir por la vida atropellando, delinquiendo, ultrajando, transgrediendo, sino teniendo cuidado. Tomar conciencia del ser es un grado de meditación libre, abierta, viva, como realmente debe ser la meditación, percatándose de las cosas.
¿Qué no es el ser? Tu personalidad no es tu ser. Tampoco lo es tu nacionalidad, tu orientación sexual, la religión que te inculcaron, tu nombre, tu apellido, tu clase social ni tu raza. Tu ser no tiene nada que ver con definiciones. No es referirse a un concepto explicado ni hacer mención de este. No tiene que ver con pertenecer a un grupo espiritual determinado. Es algo que se escapa del mundo competitivo, del universo de las repeticiones. Es un asunto verdaderamente respetable. Tu ser no es un misterio religioso, místico u oculto, ni un fantasma invisible, y no depende de ningún movimiento religioso organizado con fines materiales. Algunas veces, el afán de demostrar ante los demás cuán exitoso se es o las cosas que se logran es pobreza, debilidad interior, desconocimiento íntimo, escasez interna. Entonces la personalidad, con el objeto de ocultar esto, inventa toda una serie de artilugios para poder sobrevivir en la falta de conexión con su real ser. El individuo que hace esto puede arrastrar a otros que tiene a su lado, haciéndoles creer que es un maestro o líder. Entonces aquellos que lo siguen lo aplauden y vitorean, y así pasan la vida en el juego de la insensatez. Muchos de los que ven esto se dan cuenta, pero no dicen nada, y los inconscientes siguen en sus insensateces. De este modo, gran parte de la humanidad se la ha pasado manipulando las creencias filosóficas, religiosas, políticas, sociales, económicas, comerciales y científicas y a las personas que las siguen. Identificaciones. Cuando por medio de la mente nos identificamos con una pareja, un partido político, una amistad, una mascota, una profesión, un problema o una condición, una parte de nuestro ser deja de ser de nosotros para convertirse en eso con lo cual nos identificamos y que conforma la personalidad. Si te identificas con una fracción política, una empresa, una religión, una persona, una clase social, comienzas a pensar como eso y dejar de ser tú. Obsérvalo, date cuenta. Para esto debes tener mucha observación del sí mismo, de lo que piensas, sientes y de cómo actúas. Al comenzar a observarte, empiezas a recuperar el ser tú mismo. Esto automáticamente comienza a centrarte en ti. De esta manera, el decir, el aparentar, el llenar de palabras se ha vuelto para algunos muy importante. Krishnamurti hace concienciar lo siguiente: las palabras, las ideas, las teorías se han vuelto mucho más importante que el vivir real, que es actuar, hacer. Actuando en el preconsciente. Los procesos psíquicos, los arquetipos mentales y emocionales de conducta, los eventos, operaciones y contenidos del preconsciente, negativos o positivos, actúan como arco reflejo en la conducta, produciendo efectos de la misma categoría o calidad. Digamos que alguien carente, enfermo, temeroso, dudoso o con baja autoestima tiene en el preconsciente contenidos y arquetipos de pobreza, enfermedad, temor y duda, que actúan como arco reflejo, produciendo miseria en su vida. Hasta que esto no cambie, bien sea con ayuda de un facilitador, psicólogo, psiquiatra o por medio de afirmaciones contrarias a los arquetipos allí grabados, realizadas por la propia persona, su vida continuará siendo lo que allí tiene almacenado. Personalidad. Partiendo de la energía del ser, la mente ha creado una personalidad en la que rige la preconsciencia, que es instintiva básica, capaz de ilusionarse, mentir, aparentar, ignorar, rechazar, destruir, carecer, crear entornos desagradables, desarmonizar, ser conflictiva, desordenada y rencorosa. Mientras existan ganas de competir, deseos de ser el mejor, de demostrar que se está más desarrollado, que se es más espiritual, que se está en esta o en aquella creencia que es superior, no se está en el ser, sino en la personalidad, y se dista mucho de él. Tu personalidad puede creer que el ser es un concepto lejano, sin interés, que se explica con palabras, algo teórico, que se aprende en una charla o libro y ya está, pero el ser no es una aparición mágica, surrealista, paranormal ni una alucinación. Tampoco es una lámina, aunque esta resulte un maravilloso instrumento para comprenderlo y se vea muy hermosa. La mente es la que genera yo soy Pepita o Juanito. La mente es la que inventa el yo personal que poco a poco los padres, la sociedad, el título, el puesto de la empresa, la religión, la política, las amistades ayudan a estructurar.
A medida que se fortalece ese yo, se nutre con toda la competencia de querer ser distinto, y esta separación y agresividad puede terminar en odio, porque cada vez que afirmas tu yo personal, te estás separando del real ser y de los demás. Si tú eres doctor o músico y vas a comer a un restaurante donde hay obreros, pero no afirmas el yo y te quedas en silencio comiendo con todos, estás comulgando con ellos. Pero si comienzan a hablar de asuntos de obreros y tú dices, yo de eso no sé nada porque soy ingeniero, en esa afirmación hay separación. Toda separación es odio, agresividad, y al hacer esto, por consiguiente, te estás desligando, no estás participando. En cambio, si te quedas en silencio y callas ese yo, pasas como un obrero más. Aparentemente, en el plano físico te estarás negando, pero en el plano de la conciencia de la totalidad de la vida te estarás expandiendo, porque estarás conviviendo con todos los obreros. Por más espiritual que alguien se crea, si alguien dice yo soy el sacerdote, es porque tiene un ego muy grande, que es una forma muy sutil de separación, y toda separación es rechazo, ya que se está afianzando la personalidad. Cuando alguien dice yo soy cristiano, de oposición o del oficialismo, sencillamente está en guerra, dividido y por supuesto no vive en conciencia de sí mismo. En la medida en que vayas eliminando la separación, el yo personal o lo mío, toda la maravilla del ser irá tomando campo en ti, manifestándose en lo que tú realmente eres. Porque al realizar esto, desaparece el yo personal y la posesión. Empiezas a ser al mismo tiempo el gobernante, el millonario, el obrero, el ingeniero, la prostituta, la enfermera. La personalidad es ubicada fisiológicamente en la hipófisis o glándula pituitaria, que se localiza en la base del cerebro y está protegida por una estructura ósea llamada silla turca. Actuación. La personalidad de cada uno es la mejor actriz o actor que pueda existir. Si el ser humano se percatara a plenitud, conscientemente, de todas las actuaciones que monta a cada momento, a diario, durante meses, años o toda una encarnación, nadie necesitaría estudiar teatro para actuar, porque siempre lo hace de manera perfecta, sin errores de ningún tipo, y no se atisba que finge ni en un solo trazo. La mente, con la energía del ser en sí, actúa a veces de gran señor, de encumbrada señora o de ser temerario. Finge autoridad, respeto o temor. Aparenta saber esto o lo otro o no saber nada. Simula amar, tener pasiones o ser indiferente. Representa ser espiritual o materialista, tener contacto con lo divino o una gran evolución. Personifica inspirar miedo, respeto, ser valiente, débil, honesto o desválido, y en todo esto miente. Tan solo si se observara la actuación cada vez que se la representa, las escenas que se montan, y si se lograra desmontar estos escenarios y actuaciones, lograríamos contactar al actor, y eso es muy importante. Desde temprana edad se comienza a actuar de forma casi instintiva. El niño descubre actuar que está enfermo para no ir al colegio, ser mimado o que le cumplan un deseo. A medida que crece y se vuelve más inteligente, el ser humano va complicando sus actuaciones hasta realizar grandes montajes en los que, a veces, nadie se percata de que se trata de actuaciones. Tan solo por dar un ejemplo, esto puede observarse a través de los medios de comunicación de cualquier país, cuando se descubre que algunas personas bien vestidas del mundo de las finanzas, la política o la religión, que inspiran un gran respeto, autoridad, severidad, distancia o rectitud, debajo de esta impecable actuación están envueltos en casos de corrupción, estafa, fraudes y grandes falsedades. En ocasiones, los enamorados, los padres y amigos actúan escenas de celos, abandono o desprecio. El niño, el religioso, el empresario, el político, cuando actúan, son naturales y muy poco se percibe de que lo hacen. El mejor actor es el que no considera actuar, sino que es natural en lo que simula ser. Todo esto es producto de una ilusión que, tarde o temprano, o las desbarata la persona o la destruye la vida, porque es un espejismo. Siempre hay que vivir tumbando los personajes. Debido a todo esto, estudiar teatro le permite a la persona descubrir sus propias actuaciones, sus falsedades, y al actor, el que crea todos los personajes, al estar consciente del actor y de la actuación, se descubre parte de lo que es el ser real en uno. Por esto, en Grecia, la actuación era un acto sagrado, ya que es un medio para descubrir la realidad y la falsedad de la personalidad que actúa,
y este sentido sagrado de la actuación, del teatro, sigue vigente como acto sagrado. Mientras el ser humano no descubre y conciencia al actor y sus actuaciones y sea sincero, no llegará a la absoluta realidad. Todo esto es un acto de conciencia. Conflicto. Uno puede ir en un automóvil con una persona que de repente estalla en cólera. A lo mejor, ese ser tiene una maraña de pensamientos y sentimientos revueltos, pero uno no es el causante, sino que el individuo trae su conflicto, ocasionado por múltiples motivos de la vida, y lo tiene almacenado en el preconsciente, su pasado, sus traumas, su manera de pensar. Entonces, repentinamente estalla. No solamente es agresivo el león de la selva que se lanza encima de una persona y la muerde, o un automóvil a alta velocidad. También son agresivas las personalidades con actitudes preconscientes, con palabras y actitudes llenas de agresividad que se parecen a los animales feroces. Alerta. De lo que verdaderamente tendríamos que ocuparnos es de vivir en estado de alerta, observando las cosas, no pasar por alto los asuntos trascendentales de la vida y darnos cuenta de lo que más debería importarnos, que somos nosotros mismos. No observamos lo suficiente, mucho menos nos damos cuenta de las cosas importantes de la vida. Hay gente que dice, yo tengo conciencia de lo que hago, digo, siento y pienso. No me fijo en un atardecer porque es algo trivial y solo me importan las cosas que tengo que hacer, cómo resolver mis problemas. Pero eso es mentira. Con la misma insensibilidad con que esa persona asume el no observar un atardecer, igualmente va moviéndose en todas las cosas. Así trata a la pareja, a los hijos, a los amigos. No se da cuenta del mundo interno que llevan, de cuántos problemas puedan tener, de los pensamientos y sentimientos que los atormentan, porque todos llevamos una maraña de pensamientos y sentimientos revueltos adentro. Pero a veces se va de esto hablando excesivamente o incomunicándose, tomando alcohol, oyendo música estridente, drogándose o emborrachándose. Borrando programaciones. La persona que desee cambiar los procesos psíquicos, arquetipos mentales. La persona que desee cambiar los procesos psíquicos, arquetipos mentales y emocionales de conducta, eventos, operaciones y contenidos negativos, destructivos, preconscientes, tiene que ir a cada uno de ellos en particular y concienciarlos, luego negarlos mediante un decreto consciente. Se han elaborado frases diferentes para negar o desbaratar conceptos grabados en el preconsciente, que pueden ser dichas con convicción, seriedad y firmeza. No lo acepto, cancelado o le quito poder. Es importante no mencionar la cualidad negativa que se desea borrar del preconsciente, porque esto sería recordarla. Hay que borrarla, no se la debe rememorar, para no afianzarla. Si se desea eliminar del preconsciente el concepto de debilidad, temor, infidelidad, robo, enfermedad, engaño, mentira o carencia, no se debe pronunciar en la afirmación aquello que uno quiere que desaparezca. Un ejemplo de esto es decir, no quiero que me duela la cabeza. Al afirmar esto, se está afianzando en el inconsciente el arquetipo de dolor de cabeza. Como eso hay que borrarlo, se lo ataca diciéndole no lo acepto, le quito poder o cancelado, sin pronunciar la palabra que conceptúa lo que se desea que desaparezca. Y de inmediato hay que declarar la condición positiva contraria que se desea manifestar. En vez de decir no acepto el dolor de cabeza, afirmar yo soy salud. Esto funciona, sus efectos son comprobables. Dirán los expertos que es sugestión, programación o como se lo desee llamar, pero eso al que desea liberarse de la condición negativa no le importa, pues lo que le interesa es deshacerse de la situación y si por medio de esta técnica lo logra, no hay nada más que decir, pero hay que hacerlo, no quedarse con la información teórica.